Bueno, hoy era una clase de consultas, de dudas, de repaso, así que vamos a empezar con las respuestas. Stephanie pregunta si puede volver a explicar la diferencia entre sinapsis química y eléctrica, o sea, cuándo ocurren. Bien, la diferencia que hay entre una sinapsis química y una eléctrica, cuando ocurren, básicamente es cuando la química es específicamente en... Esperen que justo empezó a entrar gente de nuevo ahora. Cuando es el sistema periférico involuntario. Se maneja por sustancias que los habíamos denominado neurotransmisores. Eso es una sinapsis química. En cambio, la sinapsis eléctrica, que se maneja por diferencias de potencial, es cuando ocurre en el sistema nervioso voluntario. Yo, perdón, que me trabe así, lo que pasa es que estoy todavía admitiendo gente y miro una cosa, miro la otra, miro una cosa, miro la otra. Básicamente esa es la diferencia. La diferencia es en qué parte del sistema nervioso ocurre cada una de estas tipos de sinapsis. Sinapsis eléctrica, sistema nervioso voluntario. Sinapsis química, involuntario. Ocurre así. Stephanie, ¿quedó más o menos claro esa diferencia? Hola, profe. ¿Qué tal? O sea, yo quería saber, ponerle un ejemplo, porque, o sea, si bien está bien, me queda en claro el concepto de todo, pero digamos, poner un ejemplo, no sé si fuese en la vida real o qué, para saber bien cómo es una sinapsis. Una Eso es lo que todavía no capto bien. Bien, una sinapsis es una conexión. O sea, nosotros sabemos que el sistema nervioso está formado por los órganos principales, la parte del sistema nervioso central, y después los nervios, que son toda la parte que está por afuera, un periférico, que, que va conectando todo. Está el cerebro y los nervios. Para poder llegar esta conexión, porque vos imaginate que a partir del cerebro tienen que salir todos los cables, por decirlo de alguna manera, todos los cables para que les dé no energía, sino electricidad. Vamos a ponerla así. Tener la central eléctrica en el cerebro y tiene que llegar. Pero no existe un cable tan largo que llegue de una punta a la otra. Entonces, ¿qué hay? Hay interrupciones en el medio. Esas interrupciones en el medio tienen que, de alguna manera, conectar un cable con el otro cable. Esa conexión, esa es la sinapsis. A ver, vamos a suponer que la energía que tenemos acá en casa viene del Chocón. Imaginá que no va a haber un cable tan largo que llegue desde el Chocón hasta acá a Buenos Aires. Son unos cuantos kilómetros. Te digo que yo lo hice un par de veces, son unos cuantos kilómetros. Obviamente hay puntos intermedios, esas famosas, esas torres gigantes que hay por todos lados, que van conectando. Esa unión que hay entre un tramo de cable y el próximo tramo de cable, eso vendría a ser una sinapsis. Estas sinapsis hay de dos tipos. Algunas son eléctricas y otras son químicas. ¿Qué diferencia hay entre una señal química, o una sinapsis química y una sinapsis eléctrica? Bueno, que precisamente ese pasaje de un tramo de cable al otro tramo de cable, en la sinapsis eléctrica, lo que hay es una diferencia de potencial. ¿Qué es esta diferencia de potencial? No es otra cosa que
un aumento o una disminución de precisamente las cargas eléctricas, como todo nuestro cuerpo tiene cargas eléctricas, ¿no? Y hace que disminuya o que aumente para permitir el paso de la señal. Es como que está todo interconectado. En cambio, en la sinapsis química, acá no interviene la parte eléctrica, no intervienen los electrolitos, sodio, cloro, potasio, todas esas sustancias cargadas eléctricamente, sino que van a actuar sustancias que se denominan neurotransmisores. Son sustancias que produce nuestro cuerpo precisamente para permitir la transmisión de esa señal, de este tramo de cable a este otro tramo de cable que es el que le sigue, hasta que llegue al lugar donde tiene que darle la orden. Vamos a suponer que para que llegue, vamos con el tema eléctrico. O sea, yo quiero mover el dedo del pie, los dedos del pie, mi cerebro le manda la orden en forma eléctrica, porque es voluntario, va haciendo todo el camino hasta que llega a los músculos de los dedos del pie, y los dedos del pie se mueven. En cambio, en la sinapsis química, entre un tramo de cable y el otro tramo de cable, vienen, ahora después lo vamos a ver en un dibujito que quizás va a ser un poco más explicativo, así le respondo la pregunta de Lucía. Ahora te contesto, Fede. Llega el neurotransmisor, pasa la señal, sigue el impulso, y así hasta que llega al lugar donde tiene que llegar. Ustedes tengan en cuenta esto, recuerden qué es esto del voluntario e involuntario. Recuerden que el voluntario es todo aquello que yo puedo manejar con la voluntad. Todo el sistema muscular, básicamente. Todas esas inervaciones eléctricas van a estar dirigidas a todas esas cosas que yo puedo hacer voluntariamente, o que las puedo frenar voluntariamente. Y voluntariamente no significa que yo voy a estar pensando todo el tiempo, tengo que mover el dedo del pie, entonces, a ver, dedo, movete. No, se va a mover en forma inconsciente. Se va a mover en forma inconsciente. O sea, nosotros no vamos a estar pensando todo el tiempo, pero yo lo puedo frenar con la voluntad. En cambio, el involuntario va a inervar a todos los órganos, a los órganos que nos van a permitir vivir. Pues yo no le puedo decir, che, corazón, latí, no latas. Che, pulmones, hagan la hematosis, no hagan la hematosis. Estómago, o sistema digestivo, hace la digestión, no la hagas. Esas dos grandes cosas, esa gran división, es quizás lo más importante. Uno está, el voluntario, está inervado por esto que es eléctrico, por estas sinapsis eléctricas, o mejor dicho, esta transmisión eléctrica, y todo aquello que es involuntario por todo lo que es por neurotransmisores. ¿Quedó un poquito más claro ahora? ¿O todavía no? No, va queriendo. Ahora lo voy a volver a leer. Bueno, Federico, se me fue Fede. Fede, volvé. Dice, profe, cuando dice sistema nervioso voluntario, en la sinapsis eléctrica sería el sistema nervioso somático, claro. Después cuando vuelva, porque no lo veo por acá, le volvemos a contestar. Bien, vamos a la pregunta de Lucía. Esperen que la busco.
así se las puedo contestar. A ver. Dice, estuvo leyendo ámbito. Muy bien, Lucía. Era lo que yo les había pedido. Esto sobre la vía simpática y parasimpática. ¿eh? Eh, la acción de los fármacos en el sistema autónomo. Fede, volviste. Te contesto la pregunta que habías hecho. Perdón, Lucía, te estoy postergando. ¿No? Está muy mal lo mío, muy mal, porque fuiste la única que me hizo Es una verdad, fui la pregunta. única que dio la cara y al final me dejan para lo último. Exactamente, Lucía, tenés toda la razón. Federico, que preguntaba si cuando hablaba del sistema nervioso voluntario, en la sinapsis eléctrica, sería el sistema nervioso somático. Sí, era eso, listo. Bueno, acá había dos preguntas de Lucía. Una era, ¿qué es la proteína G? Bastante interesante tu pregunta. Yo te voy a contestar, pero no te hagas mucho problema con respecto a la proteína G. La proteína G no es otra cosa que una especie, una especie no, es una proteína en realidad, es como una especie de, mira, te voy a leer una definición que encontré que es muy sencilla para que sea más fácil de entender. Profe, yo estuve buscando, bueno, igual me digo que me estaba durmiendo. Estaba buscando en Google a ver para poder entenderlo quizás un poco más. Bueno, lo de los neurotransmisores, en el momento que se une con los receptores, sí lo entendí. Lo volví a releer, pero la verdad es que lo que está en ámbito es mucho más explicativo, tiene mucha Sí, más información que lo sí, que tiene sí. anatomía. Y bueno, también estuve viendo, cuando busqué un poco más, también hablaba de segundos mensajeros, entonces la verdad es que, y también Ahí es donde te aparecían hiciste lío. otros receptores, claro, también me hablaba de otros receptores, y bueno, no, ya está, dije, no, profe. No. Era demasiado complejo. Bueno, ahora vamos a ir viendo paso por paso eso. De todas maneras, toda esta parte de simpático y parasimpático, la vamos a volver a ver en ámbito. Cuando lleguemos a esa parte, lo vamos a volver a ver. Pero a mí lo que me interesaba, básicamente, era que quedara bien en claro esa diferencia que hay entre lo que es voluntario e involuntario, de lo que es una sinapsis química, de lo que es una sinapsis eléctrica. Cómo es que actúa cada una, porque precisamente después, cuando nos toque hablar en ámbito de este tipo de temas, obviamente va a ser mucho más sencillo. O sea, es como que ya vamos a tener el camino medio allanado. Pero bueno, te leo lo de la proteína G. Sí, es una familia de proteínas transductoras de señales desde el receptor al que están acopladas hasta una o más proteínas efectoras y dependen del nucleótido guanosin trifosfato. O sea, a ver, en realidad no es otra cosa que una proteína transductora. ¿Qué es transducción? Traducción. Viene el neurotransmisor al lugar donde tiene que hacer el efecto, por ejemplo, el receptor, y mucho que no le va a entender. Entonces, ¿qué es lo que hace? Mira, vos lo que tenés que hacer es esto, le dice la proteína. La proteína G le dice, es como una proteína mensajera. Algo similar, más que mensajera, es como una especie de traductora. Es como una especie de traductora, donde le dice al otro, a la continuidad de la señal, cómo tiene que seguir. Básicamente es eso. Por eso, o sea, esto de la que estén acoplados a la proteína G, qué sé yo, piripipí, bla, 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 es quizás demasiado técnico, o sea, para poder entender esto,
uno tendría que tener toda una base de atrás bastante más importante, digamos, como para poder entenderlo. Es sumamente interesante esto, sumamente interesante porque quizás para poder entender, cómo es que actúan los fármacos, uno debería entender un poquito más esto. Pero no precisamente lo de la proteína G. Vos recordá esto, que la proteína G es como una especie de traductora que está ahí en el receptor, que por más que se una el neurotransmisor al receptor, va a hacer el efecto, pero que necesita un poco de esta traducción, de este mensaje que le está trayendo, pero que no lo interpreta demasiado bien, entonces necesita que se lo traduzca. Con respecto al otro que habías dicho, que habías leído sobre los segundos mensajeros, es una reacción que ocurre dentro de la célula. O sea, el receptor está en la membrana celular. Una vez que ingresó, que llegó el mensaje, que el neurotransmisor se unió al receptor, es como que va a producir una modificación adentro de la célula para que se produzca lo que tenga que hacer. En algunos casos, ese cambio va a ser la producción de un segundo mensajero. Ese segundo mensajero no es otra cosa que una sustancia que se produce dentro de la célula que va a actuar sobre alguna de las estructuras celulares para producir algo diferente. Vamos a suponer que ese segundo mensajero que se formó adentro del citoplasma en la célula, va a actuar sobre los ribosomas para que produzca determinada proteína. Por decir cualquier cosa. O puede hacer una modificación conformacional, o sea, hacer una modificación dentro de la célula, de la forma, para que se produzca algo diferente, o sea, para que se produzca la respuesta que se está esperando. Para hacerlo más sencillo, llega la señal. La señal que viene caminando con el neurotransmisor. Ese neurotransmisor se une al receptor celular, se produce el segundo mensajero o el cambio conformacional y se produce eso que le dio la orden. Vamos a suponer que, sería como una especie de... o sea, nosotros queremos entrar en casa, ponemos la llave en la cerradura, pero una vez que entramos tenemos que prender la luz. Entonces, la unión de la llave con la cerradura sería la unión del neurotransmisor con el receptor. Abrir la puerta sería la transducción. Hacer lo que haría la proteína G. Y al entrar tenemos que prender la luz, porque si no, no vemos nada. Ese sería el segundo mensajero. Porque lo que nosotros queremos es entrar en casa y estar cómodos, tranquilos. Para eso llegaste de noche, por eso tenés que prender la luz. ¿Quedó un poquitito más claro ahora? Sí, profe, ahora sí, súper. Gracias. Me alegro. A ver, esperen que me pongo los ojos. Marianela, que pregunta, es como una proteína mensajera. Ah, listo, era el anterior. Marcelo, el primer mensajero es la hormona, el segundo mensajero es una pequeña molécula que se sintetiza dentro de la célula, el receptor es una proteína que atraviesa la membrana y recibe el mensaje. Es lo que pasa, y se lo pasa a otras proteínas del lado interno, como la familia de la GTPasa o proteína G. Muy bien. Marcelo hizo la tarea. Marcelo viene con ventaja, pero bueno, muchas veces también acá, eso ocurre también con las hormonas. Acá estábamos hablando un poquitito más que nada de los neurotransmisores, más que de las hormonas, pero bueno, ocurre también de las dos cosas. Las hormonas después lo vamos a ver un poco más adelante, vamos a ver que son sustancias que produce nuestro cuerpo,
glándulas, son órganos especiales, eso lo vamos a ver cuando veamos el sistema endocrino, que actúan específicamente en un órgano. Pero bueno, no nos adelantemos demasiado. Yo lo que quería mostrarles es... Esperen, no es esto. Aguárdenme un segundito. Estoy buscando lo que le quería mostrar. Bueno. Ahí está. A ver. Entonces los fármacos actúan con la sinapsis química, sí, Antonella. Sí, Antonella. Bien. Acá, ¿lo ven todos? Hay un dibujito de lo que es una sinapsis química. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de lo que era la estructura? Que teníamos el botón presináptico, las vesículas sinápticas, la hendidura sináptica y el botón postsináptico. Venía la orden, esta es la unión, esto que está acá supuestamente es un nervio. Ustedes tienen la suerte de que no tengo manera de dibujarlo, porque si no estarían sufriendo mis dibujos horribles, como lo vienen sufriendo todos mis alumnos de primer año, los de segundo también, porque les sigo haciendo dibujos, así que los van a sufrir el año que viene. Pero bueno, siempre es más fácil aunque los dibujos sean feos. Este es el nervio, en este caso voluntario. Por acá Perdón, arriba, profe. sí. Se escucha, sí que se puede, tiene una, perdón, me van a matar. No, Tiene una no, pizarra, ya probé. una pizarra en el Zoom, La pizarra. Te voy a contar una intimidad. La computadora que estoy usando es antidiluviana. Tiene Windows 7, con lo cual la versión de Zoom que pude descargar no me permite compartir la pizarra. Me permite compartir las pantallitas estas, qué sé yo, de la historieta, pero no. Te juro que esta mañana, cuando estaba armando la conexión, fue lo primero que hice, porque estaba pensando cómo hacerle el dibujo a Lucía, y no hubo caso. Cada vez que pongo compartir pizarra, me pone, no se puede compartir pizarra, inténtelo más tarde, error 0. En realidad tengo que actualizar el Windows, tengo que actualizar el Zoom, pero bueno, ya lo sabía, pero bueno. Ya le voy a buscar la manera, ya los voy a torturar con mis dibujos. Pero bueno, bien, volvemos acá a esto. Acá viene, esta es la unión entre un nervio y el siguiente. Viene el impulso, me libera a las vesículas que tienen adentro el neurotransmisor, actúan sobre el botón postsináptico y continúa el impulso. Eso ocurre hasta que llega al órgano donde tiene que hacer el efecto. Cuando llega al órgano que tiene que hacer el efecto, ahí ya no hay más. Si bien hay botón presináptico, pero el neurotransmisor, en vez de actuar sobre el postsináptico, se une al receptor. Y una vez que se unió al receptor, hace el efecto. Básicamente es así. Después, por eso yo el otro día les dije que trataran de leer un poquitito de lo que habla acá en la parte de ámbito, en la parte de anatomía realmente está muy, muy escueto, la verdad que no se entiende demasiado, pero acá, por eso les ponía una... les quería mostrar también esta.
que el sistema nervioso simpático, perdón, autónomo, simpático, está dividido en simpático y parasimpático. Los fármacos, bueno, me está diciendo no estamos quedando sin tiempo. Los fármacos se dividen en agonistas y antagonistas, a su vez los agonistas en agonistas directos y agonistas indirectos, y lo mismo para el simpático. El directo se une al receptor y el indirecto inhibe una enzima. Acá en esta parte, cuando lleguemos, les voy a hacer una corrección porque ahí está mal, pero bueno. Este es otro cuadro que también lo tienen en la parte de ámbito, por lo menos mucho más claro, en la cual está la diferencia entre el sistema parasimpático y el sistema simpático. Está mucho más ampliado de lo que vimos el otro día con el ejemplo que yo les di, que era básicamente es una mnemotecnia, como para recordar un poco qué es lo que hace el sistema simpático y qué es lo que hace el sistema parasimpático. Es eso de la huida o la defensa, como les decía el otro día, es nada más que una mnemotecnia para recordar. Si bien obviamente el simpático actúa en una emergencia. ¿Alguna duda con respecto a esto? Hablen ahora o callen para siempre. Aviso. Chat. Antonella. A mí también es Windows 7. ¿No? ¿Seguro? ¿Ninguna duda? ¿Nadie tiene una duda? Bien. Quedan 8 minutos todavía, pero la vamos a cortar acá, así en la segunda reunión vamos a ver, hacemos un repaso absolutamente general de todo sistema nervioso. Yo les dije que hoy nos íbamos a gastar la clase de ojo. La verdad no sé para qué damos ojo, la verdad no lo sé. O sea, para qué la visión y todo eso, no, en anatomía no. Esto me parece que es mucho más importante y fundamental para, vuelvo a repetir, para entender muy bien el por qué y cómo es que actúan los fármacos. Si bien obviamente en ojo hay un montón de colirios y cosas, pero bueno, está más relacionado con la patología que con la función de la vista. Así que bueno, volvemos en un ratito y seguimos con el repaso.